defectos. Yo les hablaría, si os parece bien, de los defectos, los más fáciles que se van a encontrar. Si les sobra el otro. Lo que hemos dicho antes. Ahora, trabajar es lo que quizás hemos definido menos, porque hemos definido más fácil de contraste laminado o que tú sepas identificar laminado. Cuando hablamos de hablar de trabajador en general, A la sombra del olivo. Conversaciones entre amigos sobre el aceite de oliva virgen extra. Con Maripaz Aguilera, Mercedes Oceda y Pablo Boicho. Pues comenzamos con otro episodio. En este caso, como hemos seguido un poco la cronología, vamos con el episodio 4, donde vamos a intentar profundizar en lo que es los aspectos sensoriales del aceite de oliva virgen. Tenemos aquí herramientas que nos ayudan para esos aspectos sensoriales y organolépticos, que para que esa palabra que suena un poco rara, organoléptico lo único que significa es que vamos a percibir las propiedades de un aceite a través de los sentidos. Es muy llamativo, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo esa cata centrada y concentrada en sacar el máximo producto o la máxima información de un aceite, utilizamos esta herramienta que es de color azul, que yo creo que en la normativa que tenemos, que es tan rigurosa, porque está todo perfectamente reglamentado, tenemos esa ventaja, yo creo, muchas veces pienso que es una ventaja respecto a otros alimentos, está todo documentado, todo estructurado. Y entonces nos dice que la copa debe ser de un color oscuro, exactamente, no nos dice el color, pero por lo menos no debemos ver ese color que es muy llamativo también, yo creo, para el Si bien también es este color. Lo que pasa es que no necesariamente hay una correlación exacto. Directa entre color. Puede haberla, pero no necesariamente, entonces no quieren que estemos sugestionados. Claro, por ejemplo. A ver, así a primera vista, y con lo que me hace llamar la atención es este verde espectacular, pero claro, a lo mejor este verde espectacular tiene algún tipo de defecto y este color más dorado, verde dorado, no lo tiene. Entonces, para que esto a nosotros como catadores no nos afecte, lo que no. Sí, incluso porque siempre es una cata a ciegas. Nunca sabemos lo que catamos, para no que somos muy sugestionables, humanos que somos, entonces nunca sabemos de dónde proviene el aceite o con demasiado detalle, el color, etcétera. La cosa es hacer una cata a ciegas. Entonces, cuando certificamos aceites o en concurso. Totalmente, porque siempre el color puede dar una información, como bien decís, errónea. Entonces, ante el sesgo, más vale evitar. Entonces, nosotros ese seco lo evitamos, tenéis esta oscuridad en la copa. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la siguiente herramienta? Pues nosotros necesitamos un poquito de temperatura para que el aceite, que es una matriz lipídica, tiene el volátil en el interior y cuesta trabajo. Entonces le vamos a dar calor. Pablo ya ha hecho el gesto. No, yo también. Él está usando la mano, nosotros estamos utilizando aquí una tapita. Sí, y en la casa de la tapita se usa la mano limpia, traten de no tener perfumes, cosas que pueden intervenir. Claro, ¿por qué? Me parece muy interesante lo que acabas de decir. La aceite es una matriz que incorpora cualquier aroma. Entonces, si tenemos el perfume va a favorecer el aceite. Entonces, por eso la mano o la herramienta que utilizamos para tapar debe ser lo más limpia y aséptica posible. O sea, un catador que se echa perfume cuando cata. ¿Cuál es el problema grave? Yo tengo botes de perfume ahí que están ya pasados, porque como a diario catamos, nunca me he hecho perfume. Y es un desastre. Son violaciones fuertes, jabón fuerte. No se puede evitar. Claro, por dos motivos. Primero, también por este que hemos dicho, y luego el segundo, porque nos saturamos esa aplicabilidad de lo que necesitamos exactamente. Y nosotros necesitamos tener nuestro olfato libre, limpio, para que los volátiles realmente se... Y un poco en la misma línea, el consejo es, cuando catamos formalmente, teóricamente no podemos, pero no consumir cosas fuertes antes de la... No tomar café medio grande, los que fuman, no fumar, etcétera, etcétera. Claro, hay una serie de normas también. Más que normas, yo te diría consejos que recoge la propia normativa, ella no los recoge. Y últimamente una que a mí me encanta, que se incorpora poco, que es no usar el móvil. Un elemento que distrae. Entonces, todo lo que sea el móvil escondido, concentrado, verdad que la vista no la utilizamos el olfato y el gusto, lo veremos, un poquito la táctil, pero que la idea de hoy es hablar de toda esta parte organoléptica con la idea de introducirlo en la comida, ¿no? De introducirlo o sea, nosotros la cata organoléptica nosotros la hacemos para clasificar, para trabajar, también en las fábricas se trabaja catando de ese aceite que está saliendo en el momento para clasificar las bodegas, para detectar fallos, para muchas cosas. La cata no es solo
la parte de clasificación de los paneles o la parte hedonística en los concursos, o cualquier esto, también es un arma de trabajo de ese, el aiólogo que hablábamos, ¿no? Y de ese maestro de Almazara, que muchos de ellos son ya el aiólogo, para trabajar. Nosotros utilizamos la cata, yo en mi trabajo utilizo la cata para solucionar problemas si es que lo hay, o para clasificar bodegas en el momento de elaboración. Bueno, Entonces, en este caso, hoy vamos a hablar de esta cata con la idea de introducirla después en el maridaje, que es lo que vamos a hablar hoy. Claro, porque además es la herramienta que cada consumidor tiene en casa. claro, muchas veces queremos que el consumidor, aunque sea, tome los movimientos esenciales, pero lo que dijo Mercedes es muy importante porque tradicionalmente lo que hacía del aceite, que eran trabajadores extraordinarios en su esfuerzo, trabajar duro, pero no trataban del aceite. Dame. Entonces, ahora con estos aceites nuevos necesitan estos detalles y entonces necesitan saber que los estamos logrando mientras los hacemos. O sea, que siempre el equipo de acción en la Almazara, lo ideal sería que haya un compañero, aunque lo mejor es que todos tengan idea, pero aunque sea un compañero que pueda acatar. Ya, la verdad es que estamos Sí, el concepto de nariz está un poco incorporado en este caso del experto en vino, ¿no? De ese enólogo que está en la bodega. Nosotros lo aplicamos durante el proceso en Segovia, porque es la forma también de ver que si en algún momento la pérdida de aceituna es mejor, pues la podemos separar, o por algún momento había algún fallo, alguna parte se puede separar, en fin. Ese trabajo que nosotros realmente utilizado para eso ya es el día a día con el equipo de la Almazara, y es lo que decíamos, es decir, no es solo una persona, incluso siempre hay varios del equipo que van rotando para así también refrescar los sentidos, que es interesante. Pero luego, obviamente, la segunda parte, una vez elaborado, una vez hecho, una vez que se ha echado, comprado, ahí llegamos a casa y allí no tenemos una bureta para hacer la acidez, no tenemos un espectrofotómetro, no tenemos un cromatógrafo, no tenemos elementos óptimos, nuestro olfato, nuestra nariz y nuestro gusto. Que ahí entramos, yo digo siempre, la parte hedonística que decía Mercedes, en el gusto personal de cada uno. No tenemos por qué tener el mismo. Pero sí que tenemos que tener estas nociones básicas y es lo que vamos a trabajar hoy. Yo creo que ya lo tenemos calentico. Sí. Hemos de Sí, ven que la forma de la copa está diseñada para ser calentada. La temperatura ideal sería 28 grados, más o menos. Sí. Menos 2. Está calentito, pero la copa no se nos fría. Claro. No vamos a ir a por el termómetro. Sí, no os preocupéis. Evidentemente, yo digo siempre también, nosotros estamos a 36 grados aproximadamente y que notemos que la superficie del cristal no esté fría. Ya está. Básicamente con esa regla que es muy simple, muy básica, yo creo que en casa todo lo tenéis. Además, entonces, lo primero que hacemos es olerlo. Yo me gusta muchas veces abrirlo a una distancia grande porque si hay algo interesante, desde aquí puedo percibirlo. Entonces, ya quiere significar que hay intensidad, que hay algo que me va a llamar la atención. No tengo por qué identificarlo, simplemente que huela bien o mal. Puede haber cualquiera de los... Eso es interesante, pero en general recomiendo, como toda esta operación que hacemos de calentar el vacío, incluso de cumplir las... Sí, te dan falta que sea una porque ahí hay, como los volátiles del vino son de muy fácil acceso. Claro, ahí tenemos nosotros, ¿no? Esto también me lo explicó Harold McGee, en este amigo se ocupa de Food Science, ¿no? De la ciencia de la comida. Son volátiles que quieren escapar. Los volátiles aquí están muy contentos, están en casa, se quieren. Y no hay forma. Entonces, nosotros estamos ayudándolos. Yo en realidad el consejo opuesto tuyo, porque cuando nosotros corremos la tapita, hay una liberación de volátiles. Y para no perderla, no puedo entrar cerca de la nariz. Sí, aceite es muy bueno, claro, lavarlo sin igual. O si es muy malo. Es decir, que si la pone dos extremos, en la potencia, exactamente, va a ser activo o negativo. Yo pasa a la nariz, eso estoy a costumbre de cada uno. Sí. Yo tiendo a abrir y poner nariz. Sí, porque tener una No, yo me gusta, cuando voy sobre todo en el concepto de voy a disfrutarlo, voy a ver un producto, sobre todo cuando cuando soy consciente de que estoy hablando no estoy hablando de capa oficial en este caso, ¿vale? De aroma. Entonces, si una petella aquí huele, digo, bien, vamos bien. Luego lo acerco, luego lo tacho. Hay que tapar. La siguiente extracción, ya voy al interior. Sí, voy como poco a poco, ¿no? Enfrentándome al aceite con distintas fases. Fase olfativa, vía directa, donde los olores van a llegar rápido a mi pituitaria y van a dar respuesta. Aquí en este momento, cuando hemos destapado, es el momento interesante, ya sea acercándonos o separándonos, si nos recuerda a algo fresco que lo hemos atado en episodios anteriores,
algo fresco. Por fresco podemos decir aromas almendrados, aromas a hierba, aromas a hoja de olivo, aroma a tomatera, cualquier cosa que nos recuerde a fresco, a limpio, o de repente aparece cualquier cosa que ya no es eso. De acuerdo. Quería simplemente agregar algo porque de alguna manera reúne las dos posibilidades, abriendo para ver la intensidad o rico cerquita, que es que la cata se hace con la mejor atención que tengamos. Sí, atención plena. Si uno lo abre y agarra el móvil, No, el móvil, atención plena. claro, Atención plena, aquí estás focalizado. disfrutar de esto porque es una La idea de esto es que ellos compren un aceite, llegan a casa, lo huelan con la intención de ver cómo lo van a consumir. Si este aceite te apetece consumirlo en fresco, le apetece consumirlo para una tostada, hoy nos vamos a meter en dos maridaje, después con grandes cocineros y con una asociación italiana muy interesante. Y entonces yo creo que esto es la parte, no, es para eso, para que aprendan a ver cómo quieren disfrutar, o simplemente para saber qué tipo de aceite tienen en casa, ¿no? Yo creo que muchas veces los aceites ya de la nariz te dan su carácter o te indican por dónde van, pero la fase no está terminada hasta que el aceite no llega a la boca. Sí, queda una segunda parte. En la boca, yo antes de meterlo en la boca siempre doy un consejo. Uno es ponerlo despacito desde la punta hacia atrás, siempre un poco pensando que las papilas gustativas están en cierto modo concentradas en determinadas zonas y va apareciendo el dulce, el ácido, el salado, el amargo, ¿no? Es un poco como un recorrido que va a hacer el aceite en la boca. Y además hay que poner un poquito de aire. Hacer este gesto tan significativo nuestro, ¿no? Que lo que va a hacer es que los volátiles se sigan desprendiendo, activar la vía retronasal, que ahora diremos lo que es, y seguir percibiendo volátiles en la boca. Es decir, vamos a conseguir que la comunicación que hay entre la boca y la nariz sea plena. Y ya en ese momento hemos cerrado un círculo que solo nos quedaría uno pequeñito, que es tragar o no tragar. Yo creo que esto es un poco A gusto de consumidor. Es impresionante. Yo trago. Yo también trago, pero yo ya últimamente también soy en ese sentido. Yo digo, si tenés la suficiente capacidad para llevar el aceite hasta la garganta, porque el aceite tiene que cruzar la campanilla, ¿vale? Si no cruzas la campanilla te pierdes sensaciones, en este caso bucotáctiles, como el picante. Entonces creo que debe llegar a la campanilla, si eres capaz de llevarlo luego hasta afuera, yo no tengo ningún inconveniente, pero te recomiendo tragar, porque creo que ahí la información es mucho más plena, mucho más consciente de todo lo que está pasando desde la nariz hasta la boca. Y una vez que hemos visto todo ese proceso, ahora iremos un poco viendo lo que en la boca que podemos ver, no solo el amargor y el picor, sino sensaciones que recuerdan, ya hablaríamos de sabores, ya hablaríamos recuerdos a manzana, a fruta, a verdura, a huertas, no sé, a miles de aromas. Y a partir de ahí, pues obviamente, el objetivo final. Tomamos, es un sorbito, no hay que tomar, No mucho. claro, no hay tal. Eso es, que no hace falta tragarse la copa. Y es muy importante no tragarlo y entonces Entiende enviar aire Y mantenernos por el frente, por los costados, como cada uno les algo, pero un aire que aparte va a subir la temperatura del aceite un poquito, va a estimularnos retornasalmente y también va a resolver un conflicto que tenemos con la saliva, ¿no? Porque el agua y el aceite, ¿no? El graso se mezclan y de esta manera hacemos una pequeña emulsión que le permite a las papilas sentir. Bueno, salud. Salud. Nosotros ya no Yo voy que no estoy en mis mejores condiciones. ya lo hemos tomado y ya nosotros terminamos de percibir esos morbos, ese picante, esas sensaciones positivas. Ahora, ¿qué puede ocurrir cuando evidentemente aquí hay dos fuentes de conflicto, o casi más, pero bueno, dos principales, el fruto y otra es la industria, la almazara, ¿no? Yo creo que son las dos fuentes de conflicto y bueno, yo el traje sería la bodega, pero la bodega lo incluyo. Hay otro de almazara. La versión Sí. Claro, el afecta más, no. Entonces, si el fruto viene perfecto, maravilloso, ha llegado a almazar en plenas facultades olfato gustativa, por decirlo de alguna forma, un fruto que nosotros estamos viendo que está terso, que está perfecto, que está maravilloso, ya sea verde o maduro, si unimos que la almazara está perfectamente preparada para recibir ese fruto, está limpia en todos sus puntos, no hay puntos ciegos, puntos críticos donde se haya quedado alguna masa que no corresponda y se ha hecho una buena limpieza de esa almazara, que en definitiva es tratarla como una industria, o de una industria alimentaria, por lo cual eso ya lo tenemos superado, pues el producto que vamos a obtener a partir de ahí, en condiciones controladas siempre,
va a ser un producto maravilloso que va a recordar a esa aceituna. Ahora, puede haber ocurrido miles de causas. Porque en su no le venga bien. Sí, antes de la entonces lo que pasaría, apreciamos primero los perfumes, ¿Correcto? que llamamos Aromas. frutado, ¿no? Sí. Generalmente. Que no hay que confundir cuando la gente en el vino habla de frutado, no es un vino frutado, esto es otra cosa. Todo perfume llamamos frutado. Claro. Y lo percibimos en dos momentos. Frutado en versión aceituna. Sí. Directo O retroceso. o retrasado. Luego, Los sabores. Los sabores, los 4 fundamentales que lo hemos ido describiendo: dulce, salado. claro, que diga, como atributo positivo nosotros medimos el amargo. Y el dulce, que es la ausencia de amargo. Claro, en realidad no hay dulce en aceite. Amargo Ese es como dulce. La planilla de cata es frutado, amargo y picante. Y picante. Correcto. Que es una sensación muy Esa es la herramienta en la hoja de perfil que nosotros usamos en las catas cuando estamos clasificando aceite en bodega y demás. Pero que el frutado de un aceite puede ser muy rico en matices, que todos lo evaluamos ahí, pero Y eso, de que esas matices son lo que luego se utilizan, que es, digamos, la cata heurística, que es lo que se utiliza para unidad, para cocinar, y es ahí entran las variedades, y ahí en lo que tenemos desde las partes almendradas, con connotaciones de florales, frutos rojos, podemos pasar a los verdes, verde hierba, verde hoja, manzana, plátano, plátano fruto, plátano cáscara, tomate, solo diciendo hierbas aromáticas, especias, frutas tropicales, o sea que todo eso puede aparecer en los aceites de oliva virgen extra. Sí. Y esa es la riqueza que tenemos frente a otros productos, porque por eso podemos maridar con muchas cosas, porque todos esos flavores los tenemos en las diferentes variedades. Que se nos traen todo eso es positivo, incluso el amargo y el picante. Si aparece negativo, en otro capítulo hemos hablado que podría ser negativo, que de repente destaparan y nos oliera a vino o a vinagre, negativo, que nos oliera a suelo cuando llueve, a tierra mojada, negativo, que nos oliera al hueso de jamón, a la pintura, negativo, que nos oliera a queso, pero a plastilina, así es, a maní viejo, sí, de todo eso. en realidad vieja. todo eso es oxidativo. Y ahora ya quiero ir al último, y ahora pondremos al último, por no ponerle los nombres de los defectos, sino más bien los matices que nos podríamos encontrar, que sería el queso, la corteza del queso, el agua sucia, todo eso son connotaciones negativas. Si nosotros abrimos un aceite y nos recuerda algo de eso, Claro. tenemos un aceite con defecto. Entonces, más o menos es un poco la... Hizo una situación que se presenta, como no sé si ha ocurrido, que mucha gente que está aficionada a los viejos aceites, a veces Eso es lo que me gusta. no, y dicen, el aceite de mi pueblo huele a aceituna, y están hablando de una aceituna curada, ¿no? Que Sí, otra sí, cosa. más salmueras, Tiene que oler eso puede ser muy lindo, pero tiene que oler a aceituna fresca. Todos los aromas están magníficos. estos compuestos que la aceituna comparte con otras frutas, como la banana verde, como la almendra verde. Sí, pero todo fresco y limpio. Claro, fresco, limpio, que evoque el mundo vegetal, no una aceituna rural. No, yo cuando mucha gente había en España tradición, cuando se va a preparar esa aceituna que va al agua, que se va a lavar con agua, que se va a limpiar posteriormente, hay un concepto que es coger un martillo y partirla. Y esa aceituna normalmente verde, es la que se coge para esa forma. Yo creo que es un criterio muy andaluz, quizás muy local, lo que estoy diciendo. Pero esa sensación del martillo que lo he hecho yo con mi abuela cuando era pequeño, ese sabor, ese frescor, ese fruto, es increíble lo que se desprende ahí y lo que te recuerda luego los aceites a esa aceituna, ¿no? Pues esa aceituna la que estamos buscando, esa aceituna maravillosa, fantástica, que está en fruto fresco. Fruto fresco. Los tres, digamos, conceptos que describen a estos aceites que hemos hablado anteriormente, similares, altajando, son el concepto de armonía, de complejidad y de persistencia, equilibrio. Armonía, complejidad, equilibrio y por último persistencia. Entonces, ¿qué sería una armonía? Sería pues que tuviera todos esos matices que no tenemos aquí, más o menos como igualitos. Complejidad que tuviera muchos. Y equilibrio se refiere más a la amargo y al picante, que esté equilibrado con el frutado que lleva. Entonces son, digamos, ya conceptos muy pro, ¿no? Pero
pero estos son los conceptos que se valoran y que se puntúan y que digamos, se valoran en los aceites de Atacama. Todo lo que hemos descrito antes son para cualquier tipo de aceite de oliva virgen extra, y estos 3 conceptos, con la persistencia, que en tu boca se mantenga durante más tiempo, durante un tiempo prolongado, esa sensación de frescor, son los que se valoran cuando estamos hablando con esos aceites de primera dosis de campaña. Claro que sí. Y luego ya para finalizar un poco el proceso de la casa, que lo que pasa es que ya hemos terminado, hemos culminado el aceite y hemos comprado más de uno y queremos probarlos todos. Hemos llegado a casa como los niños pequeños, ¿no? Con la lotería, a comprar. Bueno, pues con esos juguetes que hemos comprado, con esos aceites que hemos comprado, pues para limpiar el sabor, para cambiar, bueno, pues en casa tenéis seguro, pues desde lo que es unos piquitos de pan, yogur, una manzana, Agua temprana. agua con gas. Es decir, hay muchos elementos que nos van a limpiar esa panada, nos lo dejan preparado, nosotros lo usamos casi todo en la cata oficial y a partir de ahí pues seguimos con otro aceite. Y luego, es verdad que nosotros, creo que lo hemos ido comentando varias veces ya en los distintos episodios que hemos ido grabando, pero es verdad que nosotros cuando catamos, a la gente le llama la atención que lo tomamos el aceite tal como hemos descrito, lo que llevamos incorporado. Lo que vamos viendo, digamos, es la potencialidad del producto. Luego ya, en la incorporación de ese alimento, que es la parte de este podcast, donde ahí tenemos grandes amigos que nos van a ayudar, es lo más interesante. Y Porque la realidad es que no se consume así. Es lo que hacemos nosotros. Se consume junto con en la cocina. No se consume incluido en un plato. Y es lo que vamos a hablar ahora con Filippo, con Ani y posiblemente también con Panco. De otra manera. Entonces, estos 3 amigos que nos van a acompañar hoy son los que nos van a ayudar a incorporar este gran producto. No se come el aceite. Eso es. Ahora, nosotros no usamos pan porque es algo que naturalmente interferiría con la apreciación. Lo que entendemos de esta manera es el perfil aromático, gustativo, la intensidad, que después cuenta mucho en cómo se combina con la comida. exactamente. Así que bueno, Y la calidad general, ¿no? sí. Tengan en cuenta que para que sea aceite virgen extra no puede haber una presencia de ningún grado de estos efectos que vimos. Y que cuando nosotros catamos en concurso, también la mera aparición de un grado de efecto impide que ese aceite sea premiado, ¿no? Sí. Claro, porque es la categoría virgen extra, va implícita. Es un aceite virgen extra cuando no tiene fruta de aceituna en el efecto. Es decir, se tienen que dar las dos condiciones, no me vale una sin la otra. Y son condiciones sine qua non para que el aceite se clasifique. Entonces eso es lo más importante que tenemos. Es cierto que en el mercado, y yo creo que debemos decirlo ahora también, podemos comprar virgen. Sí. Aceite de oliva virgen. Y ahí sí que puede haber esos defectos que he mencionado en una intensidad muy bajita. Es verdad que cuando hablamos de intensidad baja o alta, a veces es difícil trasladar este concepto. Sí. Pero bueno, un poco yo creo que para dar una pincelada, pues imagínense que cuando en una escala grande, cuando algo está muy pequeñito, que me hace incluso un poco dudar. Yo lo dejaría ahí con ese concepto. Si esa frescura no está del todo clara, o si esa fermentación ligera, de oxidación, es pequeñita, es incipiente, prácticamente tengo que olerlo varias veces para reconocerlo, identificarlo. Yo creo que ese es indicativo de que el aceite es virgen Y tendrá otro uso. y tendrá otro uso distinto, será otro aceite en mi cocina. Si ya descubrimos que esto es algo bastante notable y algo que se percibe claramente, bueno, pues ya estaríamos hablando de otras cosas que, como bien hemos dicho ya también algunos. No debería. Suelen envasar. O sea, Bueno, yo creo que hoy vamos a pasar ya a hablar con estos amigos que son los que nos van a ayudar, como dice Pablo, a enseñar cómo se come esto. Perfecto.
Bien, ahora tenemos otro amigo, otro invitado, esta vez de otra región muy emblemática del mundo del aceite, así como Andalucía es tan central, creo que la Toscana, de donde es Filippo, es importantísima, es una región para mí muy emotiva porque yo estudié ahí y porque hay una concentración de productores de calidad inusual en el mundo del aceite. Y Filippo tiene una asociación que es un trabajo educativo buenísimo, ahora nos va a contar, así que, y tiene un restaurante muy interesante también, así que bien, vamos a tener una conversación con él. Filippo además ha estudiado literatura y particularmente la literatura de Borges, así que siempre con él tengo un tema de conversación que nos es muy caro a ambos. Bueno, bienvenidos equipo. Gracias, gracias por el invite. Le pido perdón por mi español, que me olvidé casi todo con los años de la escuela, pero bueno, gracias, muchas gracias Mercedes, muchas gracias Pablo. Estoy muy feliz de estar acá. Pues, Filipo, este año hemos tenido el placer de conocernos en el concurso de Los Ángeles y quiero que nos cuentes a todos qué es AIRO, qué es esa asociación tan extraordinaria que tenéis. Cuéntanos un poco. AIRO es una asociación que busca de hacer divulgación de aceite a través de la gastronomía. Digamos, nacimos enseguida de los enseñamientos de Marco Mugelli. Cuando Marco falleció, nosotros, con Marta y con Mateo, sus hijos, decidimos de hacer una asociación que pudiera traer un poquito adelante con la más grande humildad el trabajo enorme que hizo él. Y al final Marco estaba trabajando propio en este tema, o sea, de hacer pasar esto nuevo aceite que estábamos haciendo con nueva tecnología, con un approach, ¿cómo se dice? Un approach nuevo también Una aproximación. Sí. Y digamos, hacerlo conocer al público, al pueblo, al consumidor. Pero es un tema todavía hoy muy difícil, así que Marco pensaba que a través de la restauración esto sería más fácil, digamos, o pudiera ser más fácil. Claro, porque AIRO es Asociación Italiana de Restaurantes. El aceite, el óleo, en italiano óleo. O sea, en realidad AIRO lo que hacía era que nosotros al otro día estuvimos hablando aquí de los aceites singulares españoles, es un poco eso, los nuevos aceites singulares italianos, la nueva forma de extraer en Italia, hacerlo llegar a través de la restauración, y yo también pienso que la restauración es, digamos, la ventana hacia el consumidor, ¿no? Porque es una forma de probar de que llegue a más público, ¿no? A través de la restauración. Sí, claro, porque siempre en este pequeño mundo estamos todos muy apasionados y tal vez nos olvidamos que el aceite no se toma, se come. Así que siempre estamos con el vasito para tomándolo, usándolo, pero el consumidor no lo hace lo que hacemos nosotros. Quiere probarlo, quiere conocerlo a través de los platos. Del maridaje. Por esto la restauración puede hacer un trámite fundamental para hacerlo conocer al consumidor. Muy bien. Bueno, yo quería contar que Filippo es en parte dueño de un restaurante excepcional que hay en la Toscana, en el pueblo de San Cayano, que es donde comienza Chianti, esta zona tan prestigiosa de vinos, que se llama la Trattoria del Pesce, que obviamente se especializa en pescado, y donde siempre he tenido almuerzos, eran memorables, ¿no? Es un restaurante realmente muy particular. Contanos cómo es el uso del aceite, vos y el equipo que son tan apasionados por el aceite, ¿qué impronta le dan al restaurante desde el aceite? Digamos, el aceite, como te decía antes, como lo decía antes, es importante porque lo vas a poner en la comida, digamos, y tal vez no siempre el aceite es tan fundamental en la comida,
pero hay alguna vez que digamos, sin el aceite la comida cambia en peggio, digamos, peor. Con el pescado, esto es el máximo para mí. O sea, el pescado, cuando vas a comer pescado, solitamente, por lo menos en Italia, lo que se va buscando es la naturaleza de los gustos, del sabor del pescado. Así que no se hace tratamientos gastronómicos particulares. Siempre se busca de darle digamos, la máxima forma de la materia prima, cómo sentir mejor la materia prima. Así que se hace una gastronomía, una preparación muy simple. Lo que le podemos hacer es poner condimentos o ingredientes al lado bueno. Y el aceite en esta situación te viene de ayuda de manera fundamental. Nosotros, yo en particular, me di cuenta de esto cuando conocí a Marco, digamos. Marco me hizo dar cuenta de esto, y cuando empecé a tratar con los aceites, me di cuenta de cómo, por ejemplo, un langostinos o un carpaccio, simplemente crudo, te cambia sabor si pones un óleo, un aceite toscano, sino un aceite de pijual espectacular española, sino un aceite de semillana de la Sardeña. Así que te hace un cambio increíble y te da un toque de gusto de verdad fundamental. Siempre nosotros poníamos aceites, sí, buenos, pero normales, digamos, porque siempre hacemos este tipo de tratamiento a los pescados. Así que siempre estaba, mi padre también buscaba el laudemio, me acuerdo, trabajaba con estos aceites que estaban buenos seguramente, pero no teníamos de cuenta de la regionalización, digamos. O sea, de cómo aceites de toda Italia, de diferentes variedades de cultivar, pueden darle un toque más. Por ejemplo, sus langostinos, puedes ponerle un aceite toscano, pero no te da como te da, por ejemplo, un aceite siciliano. Porque el aceite siciliano tiene una intensidad aromática importante, como la tiene el langostino, y encima no tiene una intensidad gustativa de amargo, de picante, y fuerte. Así que, digamos, te rende, te da una forma de transformación de gusto, pero que acompaña el sabor del langostino. No sé cómo decírtelo, se me viene en español. Nosotros, por esto, el aceite no lo tratamos tanto como afinamiento de cocina o combinación o pairing, digamos, de cocina. Lo usamos mucho en sala y en crudo, digamos. Lo ponemos al final de los platos, y son los mozos o nosotros que le recomendamos diferentes aceites, le ponemos diferentes aceites en la mesa, que obviamente que no sean muy distintos, que no sean muy fuertes por aquel plato, sino, pero siempre buscamos de darle una selección de aceites que el consumidor, el cliente, pueden probar sin equivocarse, digamos, y pueden elegir lo que le gusta más. Ah, mira. Sí, hacéis como un perfil sensorial del aceite adecuado al plato, pero con distintas combinaciones. Sí, en el restaurante me acuerdo de haber encontrado a veces un carrito con una selección fantástica de aceite de Sicilia, de Cerdeña, de la Toscana, etc. Y una cosa interesante en este sentido, que alguna vez conversamos con Filippo, es que cuando uno usa el aceite en crudo sobre un plato caliente, hay una manifestación aromática que tiene su peak, su máximo, y eso es muy breve, una maduración muy breve. Hay que, de alguna manera, estar atento, estar consciente de eso, porque se disfruta más. A veces uno lo disfruta inconscientemente, ¿no? Porque cuando pasa eso, toda la gente está más contenta, pero no sabemos por qué. En parte es por eso. Entonces, por eso en la trattoria del pesce, el plato se termina, no en la cocina, sino se queda en la mesa para que la gente pueda disfrutar este momento aromático, ¿no? Me parece una idea estupenda. De todas formas, te vamos a pedir alguna recomendación, porque obviamente
Sé que es complicado, ¿no? Vamos a hablar de generalidades más de que aceites sicilianos, toscanos, españoles. Te vamos a pedir quizá una recomendación basada en aceites más ligeros, aceites con sensaciones positivas en torno a la media, algo medio y finalmente algo recomendable para los aceites intensos. Es decir, por ejemplo, los langostinos, pues yo los recomiendo con un aceite de intensidad media. O, no sé, lo he inventado ahora mismo. Pero si te pediríamos algunas nociones para que podamos aplicarlas nosotros también aquí desde tu punto de vista, o si ya tenéis el conocimiento de que el pescado tal va mejor con un aceite de frutado intenso, no sé, alguna recomendación. No La nos langosta resistimos a que nos hervida, haces. a mí me gusta la langosta hervida con variedad delgadas y Vale. aromática. Como puede ser medio aromática, como puede ser la arbequina, por ejemplo, Vale. o más la picual, pero la picual tiene una estructura más fuerte, digamos. Exacto. Por ejemplo, la picual estaría bien en una sopa de frijoles y langosta, por ejemplo. Qué bueno, qué rico. Frijoles eh, le dan la estructura apta para, digamos, el aceite de picual. Genial. Es uno, sino en el crudo en general. En el crudo vos tenés tantas formas de distintas carnes, como el atún, como el pez espada, por ejemplo, como ahora no sé el otro nombre Con en estos ejemplos ya en podemos español, poner donde intentar. pero también con los mejillones, Sí, ricos. por ejemplo. O sea, hay platos donde el sabor es más fuerte, pero siempre el sabor del pescado no tiene tan grasa, no es tan graso. Así que los aceites que nosotros solitamente seleccionamos no son de coratina, por ejemplo. O si la tenemos solamente para los apasionados que les gustan tomar el aceite, así que vienen y lo toman y lo ponen donde les gusta a ellos. Pero lo que recomendamos solitamente son aceites de intensidad aromática medio alta o medio baja cuando se trata de hacer un pescado como una espígola, no sé cómo se dice, hervida, por ejemplo. Pero si no, son aceites siempre que tienen una intensidad medio alta y una intensidad gustativa medio baja. O sea, amargo medio, picante medio alto, máximo. Vale, muy bien. Sí, y por lo más aclarar que la gente que quizás no sabe y está escuchando que la coratina tiende a producir aceites intensos, sobre todo en lo gustativo, ¿no? Más amargos y más picantes. Bien. Ujú. Sí, por esto era lo que. También los aceites toscanos solitamente son aceites de media intensidad aromática, pero de estructura gustativa bien fuerte. Así que tienen un amargo importante y persistente. Por ejemplo, lo ponemos sobre los frijoles o icheshi, no sé cómo se dice, Garbanzos. La masa. pulpo, por ejemplo. Genial. Este tipo de plato están bien, sobre todo a los toscanos que le gusta, digamos, sentir el sabor del aceite propio. Y así que ahí se puede, o sea, el pairing con el aceite se puede hacer casi con todos los aceites, siempre, pero hay que medirlo. La medida es una forma muy importante de pairing. La dosis. La cantidad. Claro, la dosis, porque nosotros hacemos, por ejemplo, hace 10 años más o menos, un intervento al Instituto Alberghiero acá en Toscana, en Castiglioncello, y lo hicimos con un chef stellato, que es también ahora stellato de Stella Michelin, estrella Michelin, que es Giovanni Cadicchirro. Y yo le di a él tres aceites, uno fuerte, uno medio y uno lieve, ¿no? Y le dije, bueno, corta lo que te gusta más y hacemos la presentación a los clientes. Y él cortó un langostinos así fresco, crudo, y le ponía el aceite más fuerte sobre este langostina. Así que yo le dije, bueno, chef, pero ¿está seguro de este pairing? Porque a mí me parece un poquito fuerte como contraste, ¿no? Y él me dijo, bueno, ¿lo probaste? Yo lo probé. Bueno, lo probé en otra situación, distinto. Bueno, ahora te lo hago probar. Y le puso un poquito,
digamos, un toque de aceite en este langostino. Este toque resultaba espectacular al final, porque ustedes sentían, digamos, nosotros podíamos sentir en aquella ocasión el sabor del aceite, el sabor de langostinos y reconocer el aceite toscano adentro de aquel langostino sin darle una abundancia, digamos, de sabor de aceite. Así que no se puso amargo, digamos, No, que hay una buena compensación entre el langostino y el aceite. Es que eso es un concepto estupendo, porque muchas veces la gente, cuando un aceite tiene un sabor así a aceituna, es reacio a incorporar en un plato porque piensa que va a enmascarar el plato. Y en este caso lo que estamos diciendo es todo lo contrario, que ensamblan bien y encima se potencian y puedes distinguir todos los sabores. Me parece un espectáculo, ¿vale? Pero claro, es la dosis justa. Exacto, porque no te puede pasar. ¿O no? Nuestros profesores, con lo que hacemos cursos, estamos hablando de este tema ahora, del pairing. Es un tema que en los últimos años todo iban a hablar de pairing, porque parecía, es también un tema muy importante. Pero estamos dando cuenta que el tema del pairing es un tema, digamos, que nosotros siempre lo emparejamos al discurso del vino, olvidándonos que el vino es un elemento siempre destacado y el aceite es un elemento siempre integrado con el vino. Así que esto de la dosis es muy importante. En el vino no vas a pensar cuánto tomas para hacer el pairing, porque siempre es un elemento destacado. En los ingredientes, vos podés poner, no sé, rúcula en una cantidad justa en un plato, haciendo un pairing, por ejemplo, con la carne o con lo que querés. Y si pones más rúcula, este pairing es totalmente distinto, porque un poco es con el aceite, es una cosa un poco así, digamos. Hay platos donde algunos aceites quedan espectaculares, claramente. Hay platos donde algunos otros aceites quedan mal, pero nos olvidamos frecuentemente este tema de la dosis, que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Para aquellos que no escuchen de habla hispana, cuando hablamos de pairing, hablamos de maridaje. Un poco para que El término el pairing aquí en España está más en maridaje, no hablando del concepto de emparejamiento, también dicho de otra forma. Emparejamiento. Para que todo, es verdad que esto es un idioma universal casi, el aspecto de la Virgen es un idioma universal, pero bueno, cada país también tendemos a adentrarlo y a hacerlo interior, ¿no? Y por ahí. Pues Pablo. Bueno, la verdad que un gusto siempre hablar contigo, Filipo. Y me ha encantado conocerte. Esperemos que nos junte el mundo del aceite. Muy lindo tener a la Toscana también en este esfuerzo educativo que estamos haciendo con este podcast. Creo que en un episodio siguiente lo tendremos a Nico Sartori también, brevemente. Gran personaje. Un placer verte de nuevo, Filipo. Muy lindo, Filipo, tenerte y muchísimas gracias. Gracias a usted. Un saludo. Chao, Mercedes. Chao, Pablo. Chao, señora. Gracias. Maripaz. Es difícil. No lo escuché al principio, perdóname. No te preocupes. Chao, Filipo. Gracias. Chao. Gracias. Continuamos con nuestra entrevista. En este caso tenemos al otro lado de la pantalla a Daniel García Peinado, que yo voy a destacar esa faceta tuya que te define como chef de la OVE. Ahora te preguntaré al respecto. Y también queremos destacar tu labor en ambos aspectos como miembro de la selección de cocina, ahora nos explicarás de la selección española, y también como cocinero de la selección española. Sé que parece que he dicho lo mismo, pero he dicho dos cosas diferentes. Cada tú nos aclararás cada una de ellas.
Primero agradecerte que estés aquí con nosotros, que nos reservéis este ratito, que yo sé que ha sido un poco difícil en tu agenda. Y nada, bienvenido a este podcast. Bienvenido, Dani. Encantada de hablar contigo. De nuevo. Bien hallado, bien hallado, bien hallado. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y es un privilegio estar con tanto profesional del sector, ¿no? Bueno, yo sí, a ver, aclararos un poco el tema de las selecciones, ¿no? La selección de cocina al final lo que persigue es la competición internacional y lo que hacemos nosotros es pues pasar por todo el periplo de lo que serían las Olimpiadas y los Mundiales. Igual que el fútbol tiene Olimpiadas a nivel internacional y luego hay mundiales, pues la cocina también tiene lo mismo. Hasta hace poco, hasta el 2013 que se creó la selección española de cocina, no había representación gastronómica a nivel internacional. Entonces se creó la selección para que los cocineros pudieran expresarse mediante su gastronomía en esas competiciones, ¿no? Y yo entré en el 2015 como steward, como ayudante, y tienes que pasar un periplo de 6 años. En esos 6 años, pues tienes que pasar por todas las competiciones. Olimpiada, Mundial. Yo la verdad que la carrera la hice muy rápida porque de ayudante en las primeras Olimpiadas en Alemania pasé a capitán en el Mundial, ¿no? Entonces tuve la suerte de que estaba, bueno, profesionalmente preparado para ese tipo de competición y estuve digamos, las dos competiciones siguientes. Ahora en el momento en el que me encuentro, bueno, estuve de director de competición. Ahora es Toño Rodríguez el que está de director de competición de capitán y estoy en un proceso de formación como juez. España todavía no tiene juez internacional y bueno, pues me han presentado como candidato y estoy en ello. Y luego la faceta del Gourmet de La Roja, que es la licencia gastronómica de la Selección Española de Fútbol, pues llevo 7 años como chef ejecutivo y ahí lo que hago es hacer todas las comidas del fútbol, absoluta, sub-21, femenina, en los campos y en todos los estadios de España. Internacional no viajo porque si no es que ya no sé cómo lo haría. Madre mía, menuda agenda. Bueno, pues la primera está claro. Sé que te defines como el chef de la OVE y explícanos el porqué. Sí, bueno, a ver, el chef de la OVE. A ver, a mí es la que más me gusta, ¿no? Porque llevo, pues yo creo que son 15 años ya o 16, desde que el doctor Américo me puso y Paco Lorenzo me puso el seudónimo ese, que yo encantado y con mucha responsabilidad, ¿no? Porque no es fácil estar siempre ahí en la vanguardia en el tema del Virgen Extra, ¿no? Y hay muchos profesionales como Giro Vázquez, Paco Roncero, Alberto Moya, que están rompiendo la lanza por el Virgen Extra, ¿no? Y bueno, yo creo que lo llevo con mucha honra y ahí está el trabajo, ¿no? Llevo muchísimo tiempo haciendo ese tipo de cosas y ahora pues yo creo que estamos recogiendo los frutos, no solo para mí, que yo lo hago encantado, pero sí para el Virgen Extra, llevarlo por bandera a nivel internacional y llevarlo a tantos sitios con la selección española de cocina y de fútbol, para mí es un orgullo. Una pequeña aclaración porque el AOVE, este término AOVE se usa mucho en España, pero no tanto en otros lugares, en California no, quizás en Sudamérica tampoco, es aceite de oliva Virgen Extra. El acrónimo. Es un acrónimo que ya en nuestro sector lo hemos asumido, pero no todo el mundo lo entiende. la quinta la gente que hizo oportunidades. Sí. Dani, ¿aceite de oliva virgen extra en todos y cada una de las partes de la cocina? Por supuestísimo, eso sin lugar a dudas. Yo creo que ya no es que lo diga yo, ¿no? Porque lo practico, porque esto es como un deporte, ¿no? Tienes que practicarlo para darte cuenta que te gusta y que te apasiona, ¿no? Y luego reflejarlo en la receta. Yo creo que hay muchísimos estudios que lo avalan, Maripaz lo sabe bastante, y hay mucha referencia científica que puede decir que es la mejor grasa a nivel mundial para cocinar. Es verdad que no es por imposición, sino por trabajo y por aplicación dentro de la receta. Y yo creo que es el gran desconocido dentro de nuestra propia cocina. O sea, ya nuestras abuelas sabían cómo cocinar con aceite de oliva, porque era el que había, no había virgen extra, pues el que había era el que había. Y creo que tenemos la obligación de transmitir el legado a los siguientes profesionales. Queda mucho camino todavía, pero yo creo que el otro día me enteré por Juan Vilar, por una de las ponencias que hacía en Alicante, que el segundo consumidor a nivel internacional de aceite de oliva virgen extra era Estados Unidos por delante de España. O sea, yo me quedé un poco, cuando los primeros son los italianos, yo decía, bueno, pues entre los italianos y los españoles, entre ellos va el juego, y eso yo creo que para mí ha sido un jarro de agua fría, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos que apoyar que se cocine sí o sí con virgen extra.
Porque es que nosotros yo he tenido la suerte, junto con Maripaz y contigo, de estar en muchos cursos en la UNI, en la Universidad Internacional, y tú nos has contado allí muchas veces que tú lo usas en las frituras, tú lo usas en tus freidores. Entonces, esto es algo que a la gente en general le choca mucho, porque como que utilizar virgen extra en la freidora, la gente se le pone los pelos de punta. Explícanos tú un poco, tú dices que tú lo haces por convencimiento, no por obligación, no porque has constatado que no es tan complejo el usarlo ahí, ¿no? Sí, de hecho voy a dar una primicia. Yo abro un restaurante ahora en Fuengirola, un concepto franquiciable que se llama Bien Frito. Podéis imaginar de qué va el rollo, ¿no? Bien frito, o sea que es una apuesta, o sea, no cualquiera monta un negocio defendiendo esos valores, ¿no? Solo y exclusivamente fritura saludable o cocina saludable con aceite de oliva virgen extra. A ver, hay un montón de estudios, el Instituto de la Grasa ya lo dice, en la Universidad del País Vasco, un montón de referencias que lo dicen, pero sí que es verdad que podemos hablar de la rama del hostelero que siempre está con el tema de la rentabilidad, si es rentable, sí es rentable, de hecho voy a abrir un negocio basado en eso. Podríamos decir que hay un torno a un 30% de rentabilidad comparándolo con aceites de semilla. Si hablamos de nivel de empapamiento, aquello que absorbe la fritura, el producto cuando lo sumerge en esa grasa, pues frente al 20% que puede absorber un aceite de semilla, tendríamos entre un 2 y un 5 con aceite de oliva virgen extra. Ya por ahí ya tienes un ahorro, ¿no? Y luego el nivel de sabor y de palatabilidad, ¿no? El virgen extra da una fritura mucho más crujiente, mucho más aromática, potencia mucho más el sabor, ayuda a que no se pierdan los jugos. Y el aceite de semilla, al revés, todo lo contrario, penetra dentro de la cobertura y no deja que selle bien la grasa. Y luego ya si hablamos del punto de humo, dependiendo del tipo de semillas que utilice, pues podemos hablar de aceite de girasoles a 160, 170 grados puntos de humo, que es cuando se corrompen los ácidos grasos, o aceites de mezclas oleicas que estas que hacen que lo que va haciendo es cuando meten tres grasas diferentes con tres puntos de humo diferentes, primero se quema una, después se quema la otra y después se quema la otra, ¿no? Frente al virgen extra que son 210, 220 gramos, que es lo máximo que tú puedes llegar para freír. O sea, nosotros los cocineros para freír en una freidora no vamos a llegar nunca, nunca a 210 grados, nunca, jamás. La freidora tiene un tope que es 190 y hasta ahí puedo ver, ¿sabes? Esto fue genial. La verdad que ese concepto de fritura a mí me encanta porque todavía no hemos mencionado aquí que es verdad que el aceite se degrada en la fritura. Es señalar esto tampoco es una Sí, evidencia. sí. Pero vamos generando compuestos polares y el aceite es verdad que resiste a un número de frituras bastante importante hasta que se superan ese compuesto, bueno, como va a decir ya técnicamente, son los compuestos polares y cuando hay una legislación del año 87, que es una legislación que tiene ya bastantes años, esos compuestos tienen que estar por debajo del 25%. Un aceite de oliva virgen extra aguanta un número de frituras importante, como tú bien decías, sin que esos compuestos polares salten y además una degradación. Yo utilizo la palabra natural. ¿Por qué? Porque poco a poco se va a ir degradando, obviamente, y que hay que tener un poquito de cuidado con este aceite. Hay que utilizar un poco los filtros, que eso lo he aprendido de ti también. Y tener al final un aceite siempre, un buen cocinero, cuidar los productos que estás utilizando y el aceite es uno más de tu cocina. Claro, yo lo que hago, ya te digo, porque yo muchas veces, o sea, yo me tengo que convencer de las cosas, porque yo antes de contar una cosa, pues yo creo que como buen cocinero somos alquimistas o somos científicos, pero hay que probar las cosas, ¿no? Y yo cuando veo algún paper o alguna nueva historia que está saliendo ahora, por ejemplo, de técnicas de cocina, yo las tengo que probar, ¿no? Por ejemplo, la Loco y muchas máquinas nuevas que están saliendo, ¿no? Y con el aceite yo hice eso. Yo lo que hacía era freía, cuando terminaba la fritura, o sea, freía, filtraba, abatía de temperatura y conservaba unos 16, 18 grados. Y luego lo que hacía era, al día siguiente, cuando llegaba la freidora, si era la freidora de 5 litros, iba a faltar 700 mililitros, refrescaba con aceite nuevo. Y yo eso lo comparo con positivos y negativos, ¿no? Aquello que nosotros vemos que tenía más 5 cuando empezamos a freír se queda en menos 5 y añado un refresco de más 5 equilibro otra vez los valores y meto en freidora el contador a cero. Con eso que conseguimos que se equilibren esos compuestos polares y yo tengo un medidor de compuestos polares en la cocina
que vale una pasta, que Maripaz tú lo sabrás. Y yo durante, sí, una herramienta muy buena y durante 3 meses y medio no cambié el aceite de la freidora y estaba en torno a un 14% de compuestos polares. Y estoy segura que ha hecho unas cuantas frituras, no una ni dos. Sí, 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 sí. Ese es un concepto que hay que tener en cuenta y que igual que lo aplicas tú en tu cocina, a nivel de usuario de casa, que tengamos es decir, yo frío un empanado, frío un enlaridado, es decir, hago pescado frito, pues tengo que tener esa precaución de coger el filtro, que coger el filtro no es más que, si me apuras, poner una semillita y hacer pasar la fe. Sí, Ahora que estamos Claro. hablando del filtro yo estoy pensando en la almazara y estamos hablando de un colador, que eso tiene todo el mundo en casa, o sea, Sí, 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 sí. tamizar el agua. A ver, también yo utilizaba una fritura, o sea, yo utilizo una freidora que no emite humo, que pasa por un filtro de carbón, más sofisticada, ¿no? Pero sí que es verdad que en casa lo que se hacía antiguamente, Maripaz, el aceite de las patatas para las patatas, el del pescado para el pescado, y ya está. Y eso lo hacían, claro, cuidar. Exacto. Yo te quería hacer un comentario en relación a que Estados Unidos es el consumidor número 2, sobre todo incluso para que no te sientas tan mal hoy en relación a España, porque ahí creo que hay un tema de volumen de mercado. Cuando tú lo miras desde el punto de vista de consumo per cápita, creo que el pueblo que más consume es el griego, que está por encima de 20 litros anuales, y después España e Italia, que están entre 15 y 18 litros. Estados Unidos per cápita consume apenas 1 litro, un poquito más, ¿no? Sí, ellos son más grandes, sí, 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 es normal, sí, sí. Lo que pasa que es verdad que de las reflexiones, ¿no? Porque cuando viaja y escucha a los sabios de la hortaleza del Virgen Extra, como yo digo, te enteras de muchísimas cosas, ¿no? Y lo comentaba Juan, o sea, muchas veces el productor está muy orientado a vender fuera, a ir a ferias, a venga, exportación, tal, tal, tal. Y estamos perdiendo del medio a los prescriptores del futuro, que son los jóvenes. Y el consumo entre los jóvenes está decayendo un montón. Y luego encima los cocineros lo ven como muy caro, un producto de lujo, pues está cayendo también el consumo entre los cocineros. Y eso es una pena, porque si somos los mayores productores de virgen extra a nivel mundial, que el consumo se vaya para otro lado, yo qué sé, yo creo que a nivel nacional tenemos que hacer muchas cosas más, ¿no? No conformarnos con migajas, ¿no? La conexión con las nuevas generaciones es algo que tenemos que trabajar mucho porque son los consumidores del futuro y la gente joven, yo no sé si es por la dieta, yo no entiendo muy bien cómo es, por qué es, pero la desconexión existe, es real. Sí, Yo creo que hay el convencimiento de que tenemos una grasa saludable y que voy a incorporar el mismo número de calorías que si consumo otra grasa. Yo creo que es la herramienta que tenemos ahí. Si queremos atacar a ese punto de vista, un poco. Sí, pero su forma de comer es distinta, ¿eh? Yo creo que Sí, ahí estoy de acuerdo contigo, que es distinto. A ver, Dani, si hablamos un poco de fútbol, quizás llegamos a esta gente. Mira, como buen argentino. ya, ayer hablamos de una conversación muy linda con el doctor Gaforio, que creo que tú conoces. Ella me dijo que Sí. había contigo. El otro día estuve con él. Sí. Muy bien. Y entonces yo le preguntaba, porque, bueno, por haber seguido el caso de Lionel Messi, que te acordás que antes de los partidos tenía unos vómitos. Vómito. Y bueno, Martín de Micheli, que recomendó a este doctor en Norte Italia, el doctor Prosen, que le cambió la dieta, y dentro de esa centralidad estaba el aceite, ¿no? Comprar un buen aceite de olivas. ¿Qué viste vos en el alto rendimiento deportivo, en estos atletas que cambian, por ejemplo, su dieta y empiezan a incorporar el aceite? Bueno, a ver, ya, ahí me sale la parcela de nutricionista, ¿no? Yo estudié también nutrición y tengo algo de conocimiento, si no, no podría desempeñar estas funciones. A ver, nosotros al final interpretamos los valores de que las nutricionistas le dan a los futbolistas y tenemos que ver dos factores. Uno que es en los prepartidos y los preentrenamientos, donde tenemos que trabajar a nivel energético, mucho hidrato, poca grasa y poca, o sea, un poquito de grasa y muy poca proteína, porque van a entrenar y necesitan fuelle. Y luego al final, después del entrenamiento, donde rompen mucho músculo y tenemos que nutrirlos con mucha proteína y algo de grasa saludable. Y ahí es donde interviene el Virgen Extra, ¿no?
para futbolistas de tan élite es verdad que nosotros no tenemos ese acceso. Tú ten en cuenta que para las selecciones ellos vienen un fin de semana o juegan, hacen 2 entrenamientos y se van con sus clubes. Entonces es verdad que nosotros ahí en ese aspecto no entramos. Es muy complicado definir una dieta de un futbolista. Es que depende mucho de su fisionomía. Tú ten en cuenta que todo el cuerpo está conectado. Cerebro, intestino, nervio vago. O sea, yo creo que era lo que le pasaba a Leo Messi, porque si no, no tenía sentido esos ataques de estómago que le daban, ¿no? Entonces es complicado. Hablar de ese tipo de cosas y más en el fútbol es muy complicado. Pero tú tienes claro que la selección española consume aceite de oliva virgen extra, ¿no? Sí, a ver, de hecho, sí, a ver, si no, no estarían patrocinadores como Conde Benalúa, Margarita, que son patrocinadores oficiales del Gourmet de la Roja. O sea, que ellos al final apuestan por el virgen extra y hay un aceite de calidad que está representando a España. Entonces, sí, obvio. ¿Los clubes están prestando atención a este tema también? Yo creo que sí, o sea, de hecho, las nutricionistas que son también seleccionables a nivel de los partidos, la nutricionista del Bilbao, ella los ejercicios lo utiliza en toda su dieta, o sea, que no es algo baladí que se hace puntualmente cuando vienen a la selección. Están muy presentes más de lo que nosotros nos pensamos. Lo que pasa es que es verdad que están más preocupados por la carga calórica y a nivel energético de las kilocalorías que pueden consumir en los partidos, cuánto hay que aportarle, la hidratación, que a nivel de grasas. Eso sí que es verdad. Y para terminar, te vamos a pedir 3 propuestas. No te Venga. vamos a pedir, a ver, no, son facilitas. En este caso no nos queremos centrar, bueno, si quieres centrarte en variedad, no da igual. Pero un aceite de frutado ligero, un aceite de frutado medio y un aceite de frutado intenso. Tú sabes, cuando hablamos de frutado, ya nos conoces, sabes por dónde vamos. Recomendaciones de uso. ¿Qué harías con un frutado ligero? ¿Qué harías con un frutado medio? ¿Qué harías con un aceite que sea una bomba de relojería de nariz? Uy, Propuesta. me lo pones muy... Que no hace falta que sea el plato de nuestra vida, sino, en fin, algún ejemplillo. Mira, yo, a ver, con ese aspecto, primero, para mí, los que tienen mayor intensidad en los Ferrari de los Virgen Extra, para mí, un uso que se debería de usar sí o sí por la carga fenólica que tiene y la calidad del ácido oleico que pueda tener, es para el uso de la fritura. Porque para mí son los que aguantan más y lo que más cuerpo tienen y tal. Pero es verdad que hay elaboraciones donde hay que darle presencia y donde tiene que estar por encima de los demás. Yo defiendo la cocina del Virgen Extra como que lo primero que tiene que salir en boca es el Virgen Extra y después todo lo demás, ¿no? Entonces, en una elaboración, por ejemplo, con una trufa de chocolate negro, yo que sí que interpretaría con el frutado intenso, ¿no? Luego el medio, pues ya depende. A mí me gustan mucho los guisos. Y en un guiso que tenga un guiso de, por ejemplo, de unas alubias con almeja o unas alubias con langostino, un gambones, pues ahí yo creo que iría genial. Sobre todo porque a esas temperaturas yo haría el guiso, yo siempre hago los guisos y la receta trabajamos con 200 gramos o 300 gramos de virgen extra. Lo que hago es utilizo la mitad, cocino en olla express, donde todos los jugos se quedan ahí, y luego refresco con el virgen extra al último momento. Lo que hago es dejo que repose y baje a unas temperaturas de unos 40 grados, porque tu boca no puede, más de 45 grados ya te quemas el paladar. Lo bajo a 40 grados y cuando echo el virgen extra, eso es magia. Empieza a expresarse el aceite, los olores, los matices, y ya se me está haciendo la boca agua ya de escucharlo, ¿no? Sí, sí. Y, lo- y luego el menú intenso, a mí una de las elaboraciones que me gusta mucho son las catas con nuestros productos. Las catas, o sea, se pueden hacer catas, el otro día hice una en Río Gordo de quesos con aceite en diferentes texturas y a mí me gusta hacer una cata también de yogures con diferentes ingredientes, ¿no? Y utilizaría este tipo de aceite en un yogur. Genial. Pues Pues muchísimas gracias. No sé nos si vamos con un hambre ya. nos ha abierto el apetito, así que vamos derecho a probar también. Nosotros hemos probado un aceite en este podcast. Sí, sí. En fin, No, ya- muchísimas gracias, Dani. Como siempre, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por habernos guardado un poquito en tu agenda. Nada, gracias a vosotros. Gracias, Muchísimas Dani. gracias. Buena suerte.
A la sombra del olivo. Conversaciones entre amigos sobre el aceite de oliva virgen extra. Con Maripaz Aguilera, Mercedes Uceda y Pablo Wojciuk.